Entonces, pues como les decía, la presentación se llama Recomendaciones para tener un pitch ganador. Y como les contaba, o sea, el pitch o deck es ese que cuenta la historia de manera sintetizada, clara y basada en números. Entonces, un documento que debe tener información que los inversionistas necesitan para inyectar el capital en tu empresa. Entonces, es un documento bien valioso y hay algunas cosas que no se nos pueden olvidar. Entonces, empecemos con la primera recomendación. Define el propósito de tu empresa. Que define tu startup en una sola frase. Esto voy a dar algunos ejemplos, pero en un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, hacen una definición de lo que es el propósito masivo transformacional, que es como ese propósito aspiracional mayor de la organización que nos va a ayudar a vender nuestra idea, que nos va a ayudar a que el inversionista se emocione en invertir porque el propósito que tiene la compañía es realmente muy, muy, muy bueno. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de empresas que seguramente ustedes ya conocen y que cuando lean el propósito pues van a de pronto tener idea de qué estamos hablando. Esta pues es en inglés una empresa mundialmente conocida, y este es el propósito de esa empresa, Ideas Worth Spreading. Ese es el propósito de TED, de los TED Talks. Tenemos, por ejemplo, organizar la información del mundo. Organize the world's information. Organizar la información del mundo. Ese es el propósito de qué empresa? De Google. Tenemos otro propósito, traer innovación radical para el beneficio del mundo. Ese es el propósito de la Fundación Express, que lo que hace esta empresa es poner un premio muy grande, $1.000.000, para que la gente solucione un problema en particular que solucione un gran dolor mundial, global. Hacer que la invención, que inventar sea accesible, porque muchas veces pues, hacer este tipo de innovación es muy costoso. Entonces hay una empresa que se dedica a hacer que los procesos de invención sean accesibles, se llama Quirky. Entonces tú puedes entrar a Quirky y decir yo quiero inventarme tal cosa y ellos te ayudan a realizarlo pues con todo un ecosistema que está detrás. ¿Cómo impactar positivamente 1.000.000 de personas? Ese es el propósito de una universidad que se llama la Universidad de la Singularidad, que es una universidad que queda en Palo Alto, en California, en donde se gesta lo último en innovación. Ellos tratan de coger las tecnologías exponenciales y solucionar problemas muy, muy grandes de el hambre global, problemas por ejemplo, de cambio climático. Ellos están investigando todo eso. ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Impactar positivamente a 1.000.000.000 de personas. Esos son algunos ejemplos de empresas pues, que son muy grandes, pero quería traerles algunos ejemplos de algunas startups que hemos estado revisando en el último tiempo. Entonces, por ejemplo, esto es una empresa que se llama Kiwi. Su propósito es tener alimentos más accesibles, disminuyendo el desperdicio alimentario. Tenemos esta otra empresa que es una empresa de inteligencia artificial, en donde dice hacer inteligencia de 360 grados para los activos productivos de una empresa para tener una industria 5.0 más sustentable. WeCover, esta es otra startup que hemos visto, cuya frase, su propósito es muy claro. Te permite crear tu propia InsurTech. Si tú quieres crear una InsurTech, llamas a WeCover y ellos te ayudan. Ese es su propósito. Y así algunos ejemplos que les traía. Muy cortos los propósitos que engloban de qué se trata la startup y qué es lo que se quiere hacer. Y esto desde el mismo inicio de la presentación ya estamos trayendo o enamorando al inversionista sobre nuestro negocio. El segundo consejo que les quisiera dar es que se debe,
Es que estoy oyendo una conversación interna. Pau, te estamos oyendo. Ok. Bueno, el segundo concepto que les quería traer sobre la mesa es describir de la mejor manera posible el problema que vas a solucionar. Y esto es un tema bien interesante porque hablando con muchos de los emprendimientos en los que, pues, que estamos revisando día a día y que asesoramos para mejorar sus pitch como inversionistas, hay muchas veces que ellos ni siquiera se han tomado el trabajo de analizar muy bien cuál es el problema que resuelve su empresa. No lo entienden todavía. Entonces, por ende, el producto no es claro, la solución que se inventaron todavía no saben si tienen competencia o no, o sea, tienen muchas dudas. Entonces, lo más importante es poder saber describir muy bien el problema que van a solucionar y poderlo representar con datos muy fuertes, con datos duros, con información factual, con información de entrevistas, de encuestas que hicieron, de investigaciones que hicieron otras empresas de consultoría y que ellos cogieron esa información para identificar cuál es ese problema y también describir el problema te permite después entender cuál es el tamaño de tu negocio, que eso pues lo veremos más adelante, pero las preguntas que queremos entender acá y que nos ayudan como a identificar qué es lo que deberíamos tener muy claro, entonces, qué problema resuelve tu empresa, cómo se soluciona actualmente y cuál es el dolor que tu cliente potencial tiene. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de descripciones. El problema, como ven, siempre hay información factual. El 30%, en este caso de esta empresa, de las personas se gastan un 30% en la creación de ideas. ¿Qué es lo que hacen en realidad? El 70% del tiempo se van en actividades del negocio. Y este tipo de información factual dura es la que nos ayuda a delimitar los diferentes problemas. Por ejemplo, en este caso que estoy presentando, este es el caso de una empresa que quiere hacer préstamos en tiendas de barrio en un país de Latinoamérica. Él dice, en este país existen 2 millones de tiendas y esos 2 millones de tiendas tienen ventas alrededor anuales de 14 billones de dólares y no tienen acceso a préstamos de capital de trabajo. Muy clara la definición de este problema. Hay 2 millones de tiendas en este país que generan ventas por 14 billones y no tienen acceso a préstamos de capital de trabajo. Una oportunidad muy grande y está muy bien delimitado pues, el problema que entran ellos a solucionar. Por ejemplo, esta otra empresa dice, el 80% de la gente con la que hablamos dice que cuando trabajan de manera remota es difícil construir o mantener conexión social con su equipo. Eso es algo que ellos dicen. Y que la ausencia de conexión que genera 3 o más días de personas que se reportaron como enfermas, el doble de tasa de turnover, de riesgo de que la gente se vaya de la empresa, renuncie. Entonces, si ven muy claro cómo delimitar el problema y describirlo con números factuales para que podamos entender claramente cuál es el problema que estamos solucionando. La tercera recomendación que quisiera presentar es la descripción de cuál es la solución. O sea, ya definimos el problema y ya definimos cómo están solucionando ese problema en ese momento. Y acá lo que vamos a decir es cómo es que yo lo voy a solucionar, por qué mi solución es diferente y qué es lo que voy a solucionar. La propuesta de valor, muy clara. Entonces, algunos ejemplos de cómo la gente empieza, de cómo las empresas nos muestran cómo lo van a realizar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el producto? Una plataforma que tiene tanto una vista para los empleados como una vista para los inversionistas, en donde se va a unir la información de ambas partes y se va a poder tomar decisiones en un marketplace.
Por ejemplo, en este caso el producto de Leggy, o en este producto, vamos a tener un montón de, esto es una empresa que lo que quiere es dar beneficios a empleados. Entonces, ellos lo que están proponiendo es que en una aplicación van a tener registrados todos los diferentes beneficios que tiene la empresa para una persona, porque muchas veces las empresas tienen tantos beneficios y están tan diseminados entre la información de la compañía que no están en un solo lugar y la gente al final no termina manteniéndolos, por ejemplo. Eh, y así, otra muy importante es describir, entonces, es cómo lo vamos a solucionar y cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, esta empresa dice, vamos a ¿escuchan? Se me cortó acá un poco la transmisión, pero ya vuelvo acá. Te oímos perfecto. Vale. Acá no se ha cortado. Vale, perfecto. Entonces, esta empresa nos dice, vamos a tener unos SDKs, eso es un pedazo de software para que puedas meter en tu aplicación, o podemos tener una integración vía una API. Entonces ellos nos están diciendo, listo, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de un pedazo de software que yo puedo embeber en tu aplicación, porque es una herramienta que ayuda a otras empresas a tomar una información del consumidor que está utilizando una aplicación cualquiera. Entonces le dicen, nosotros podemos conseguir la información metiéndonos en un pedazo de código en su aplicación, o haciendo una integración vía API para después ofrecer todos estos features que tiene, o estas diferentes aplicaciones que tiene nuestra solución. Entonces, muy importante, como les digo, describir qué es lo que vas a solucionar y cómo lo vas a hacer. La cuarta recomendación es que generar un nivel de urgencia de por qué es importante solucionar esto hoy y por qué es importante que yo como inversionista haga la apuesta hoy y no dentro de un año, y no dentro de 6 meses, y no dentro de 20 días. ¿Por qué es importante solucionar esto hoy? ¿Qué tendencias se están viendo en el mercado? ¿Es un problema en crecimiento? Entonces, todas estas preguntas también las tenemos que definir. ¿Cómo lo dicen algunas de las empresas? Por ejemplo, esta dice, el timing es perfecto. ¿Por qué? Porque el 46% de la gente está haciendo esto porque está creciendo, ¿sí? O sea, dan información relevante y generan ese nivel de urgencia para que el inversionista diga, Dios, tengo que invertir en esto hoy. Otra forma de comunicarlo es diciendo, vea cómo está creciendo este problema en este tiempo y por qué es importante meternos ya, porque esto está en continuo crecimiento. Eso genera urgencia en invertir en una solución ahora. El quinto, ya llegó el momento de presentar el producto. ¿Cómo es el producto? ¿Cómo funciona? ¿Qué tecnología está detrás? ¿Cuál es el camino, la jornada, o el camino que lleva un cliente cuando está usando en el producto? Entonces, típicamente lo que vemos son pantallazos como de la aplicación diciendo paso 1, entro acá, paso 2, entro acá. En este pantallazo de la mitad es otra empresa que utiliza inteligencia artificial para analizar datos, entonces muestra es el panel de control con el que ayuda a las empresas a tomar decisiones. Entonces muestra el producto. Esta otra empresa, Kiwi, nos está mostrando como una parte de esa jornada de cómo funciona la aplicación y cómo se ve en la vida real. Es el momento para presentar nuestro producto. El sexto punto que quisiera poner sobre la mesa es cuál es el modelo de negocio. Muchas veces nos enamoramos tanto de nuestra aplicación, de nuestro cuento, que cuando estamos echando el cuento se nos olvida decir cómo es que hago plata, cómo es que mi startup o mi negocio hace plata, cuáles son las fuentes de ingreso. ¿Son recurrentes estos ingresos? ¿Son mensuales, o es de una sola vez, o es un producto que solo se paga una sola vez y ya? Todo esto es información vital para los inversionistas, porque ellos quieren saber si a futuro
va a ser un negocio próspero o va a ser rentable o cómo está pensado el modelo de ingresos. Y de hecho muchas veces en esta parte de las presentaciones, algunos emprendedores no han visto algunos modelos de negocio o algunas fuentes de ingreso que pueden salir de per se del todo el negocio que están presentando, y ahí salen otras ideas para agregarle a sus fuentes de ingreso. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta empresa dice, mi modelo de negocio es un modelo de suscripción que tiene planes mensuales y planes anuales. Clarísimo. Hay una parte que va a ser freemium con unas características, otra parte que va a ser de un plan más chiquito, luego un plan profesional y luego un plan completo de negocio con fees mensuales. Y este otro ejemplo también presenta un modelo de suscripción mensual. Entonces es relevante entender cuál es el modelo de negocio y cómo es que la empresa va a hacer plata. Séptimo, ¿cuál es el tamaño de mercado y quiénes son mis clientes? Y acá vamos a compartir unos nuevos conceptos que se están, pues de los que se están hablando en este tema de emprendimientos de corte digital o startups, como es cuál es el TAM, el SAM y el SOM. Ahora voy a hablar un poco de esto. ¿A qué parte del mercado voy a atacar? ¿Quiénes son mis clientes? Entonces hablemos de estas siglas. ¿Qué significa TAM, SAM y SOM? Entonces, TAM, Total Available Market, oportunidad total de mercado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para entender de qué se trata esto. O el SAM es el Serviceable Available Market, de todos los tipos de clientes que hay en ese mercado completo, ¿cuáles son los que yo voy a escoger? Para ponerles un ejemplo, Fruana, que es una startup de tecnología colombiana, dice, el mercado available de restaurantes es no sé cuánta, como 1 millón de puntos de venta en toda Latinoamérica. Pero el SAM de ellos es solo los restaurantes que venden platos entre 3 y 6 dólares. Y el Serviceable Obtainable Market es de esos restaurantes que venden entre 3 y 5 dólares. ¿Cuáles de esos son los que yo quiero capturar en mi negocio? De ese tamaño total de participación, ¿qué voy a traer yo al negocio? Entonces acá les voy a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, esta empresa dice que el Total Available Market o el mercado disponible total es de 6.5 billones de euros, que son 142 millones de personas que trabajan en trabajos que se pueden hacer desde la casa. Entonces ya sabemos, hay 142 millones de personas que estos tipos mapearon para su negocio, de personas que trabajan desde casa. Pero ellos tienen un Serviceable Available Market de solo 3.1 billones, que son las personas que trabajan de manera remota más de 3 días en una semana. Entonces ya lo están acotando, ya no son los 6.5 sino 3.1, porque para ellos, su cliente, el que a ellos les parece que es el más relevante, que ellos solucionan un dolor muy grande, es a estos clientes que son los que trabajan de manera remota más de 3 veces en una semana. Y ellos dicen que su share of obtainable market o el mercado que ellos quieren traerse a 2025 es el 3% de 3.1 billones. Entonces, ese es el mercado al que ellos le van a llegar. Acá en este otro ejemplo, tenemos 880 billones, que son las ventas minoritas de alimentos. De esos se generan 17.6 billones de desperdicio alimentario y ellos quieren traer al negocio el 25% de esto, que son 4.4 billones. Gigantes las oportunidades y súper interesante para un inversionista ver estos tamaños y decir, wow, esta gente sabe perfectamente cuál es el tamaño de mercado, de dónde quieren ir, y se ponen un target muy específico de cuál es el objetivo al que quieren llegar. En este caso, el 3% del mercado que ellos definieron, y en este caso el 25% del desperdicio. Octava recomendación, tener muy claro quién es tu competencia. A mí me han llegado empresas que no ya hablan para nada de la competencia y siempre terminamos diciéndole, le hacemos la pregunta, ¿cuál es su competencia? O les digo, he visto 3 o 4 empresas que hacen lo mismo, ¿por qué no están en tu presentación? ¿Cuál es la diferencia entre tu empresa y las otras que están en el mercado?
¿Por qué tu solución es superior? ¿Dónde se diferencia? ¿Quiénes son mis competidores? Todo esto es súper relevante. Entonces, los típicos mapas en donde puedo identificar, por ejemplo, este ejemplo de un coaching bot basado en inteligencia artificial que se llama Clar and Me, es el que está, venga, a ver, yo pongo un láser acá. Esta diapositiva es de esta empresa, de Clear and Me, que es un bot basado en inteligencia artificial. Claramente muestra a toda su competencia y se posiciona en un sitio donde es fácilmente identificable que es diferenciador, ¿sí? Plantea unos ejes X y Y y hace un análisis y muestra, mapea a todos sus potenciales competidores y se posiciona en ese mapa. Acá hay otro ejemplo de otro mapa de esta empresa Sana, en donde pues está tratando de mostrarse dentro de sus competidores y poder diferenciar por qué es diferente, por qué es relevante, cómo se diferencia de sus competidores y pues obviamente le muestra a los inversionistas este tipo claramente investigó el mercado y tiene muy claro cuál es la competencia y cuál es su diferenciación frente a esa competencia. Novena recomendación, hablar sobre los financieros y la atracción en ventas. En este tema de los emprendimientos de base digital, muy importante mostrar crecimientos, ¿no? Hemos visto, pero también muy importante mostrar una historia del camino hacia la rentabilidad y de eso hablan los unit economics, otro concepto en inglés, pero son los económicos por unidad. Y ahora les voy a contar un poco de qué se tratan estos acrónimos MOM y CAC, que son muy claros a la hora de identificar como estos económicos unitarios. Entonces, claro, todas las empresas empiezan a mostrar estas historias de crecimiento, ¿no? Este es el crecimiento de clientes de esta solución, la retención de estos clientes, de cada uno de los clientes que han entrado mes a mes y cuáles son, cómo va creciendo cada vez la entrada de clientes Q contra Q. Entonces, ahí tenemos unas historias de crecimiento, un tracking, un track record, una tendencia al crecimiento de los clientes, que es muy relevante porque le está mostrando al inversionista, hey, esto que nosotros nos inventamos sí llama la atención, sí tiene clientes, sí está solucionando un problema y la gente está entrando y esto está creciendo. Acá otro ejemplo de cómo empiezan a mostrar las diferentes empresas los valores de crecimiento, siempre con estas historias hacia arriba. Pero es muy importante entender los unitarios, los costos unitarios. Entonces ya empezamos a entender este tipo de siglas. Entonces, ¿qué significa el CAC? Es el costo de adquisición por cliente. Este es un costo que es supremamente relevante para los negocios y sobre todo de base digital, porque muchas veces no sabemos cuánto nos estamos gastando en traer un cliente y a veces algunos emprendedores no lo calculan y es supremamente importante entender esto porque eso va a definir la rentabilidad de la empresa hacia futuro. ¿Por qué? Cuando yo sé el costo de adquisición por un cliente y le calculo a este cliente cuál es el valor en la vida de ese cliente en mi negocio, que también se puede calcular, que es el Customer Lifetime Value, yo puedo ver la diferencia entre el CLV, que es el Customer Lifetime Value, o el valor en la vida de este cliente en mi negocio, menos el costo de adquisición. La resta entre estos dos es la rentabilidad. Entonces, muy relevante poder tener muy claro cuáles son estos dos costos. ¿Qué es el MRR? Otra sigla en inglés, Monthly Recurrent Revenue, son los ingresos mensuales recurrentes, porque lo que se quiere es que estas empresas empiecen a crecer y que no sean de compras spot de un solo momento, que una persona adquirió un servicio y ya no volvió a pagar más ese servicio. Eso no funciona porque significa que algo está sucediendo con ese proyecto, con esa solución. Entonces, por eso es muy importante y por eso siempre se ven que los ingresos mensuales recurrentes están en crecimiento. El MOM es el crecimiento month over month, porque siempre
en estas empresas que están en un estado temprano, se espera de ellas que estén creciendo mes contra mes. Entonces, el crecimiento de mes contra mes se vuelve súper relevante de ver en este tipo de documentos. Y el churn, que es, esto significa la tasa de clientes que se pierden. Entonces, un cliente que compró un servicio y no volvió a renovarlo, si es un servicio que se necesita mensual, entonces al mes ya ese cliente se vuelve churn y eso es muy relevante porque nos permite entender si la tasa de clientes o la tasa a la que está creciendo es suficiente para que sobrepasar el churn, porque si el churn es muy alto, significa que la empresa está en decrecimiento y baja el valor de esa empresa. Por ejemplo, lo que le pasó hace poco a Netflix, que salieron sus reportes de número de suscriptores y se dieron cuenta que en los últimos 6 meses ese número de suscriptores estaba decreciendo. Eso significa que tiene un churn más alto que la tasa de ingresos. ¿Y qué pasó? En la bolsa el valor de esa acción se fue para el piso. Pues eso mismo se ve en este tipo de documentos para el caso de las startups. El décimo punto que queríamos traer sobre la mesa es el equipo. Muy relevante. ¿Quién hace parte del equipo? ¿Por qué son los mejores para hacerlo y cuál es su experiencia crítica? Entonces yo estaba revisando un par de documentos hace poco y me pusieron ahí las foticos de todas las personas del equipo y llenaron eso de un montón de información que se habían graduado de tal universidad y que habían hecho una maestría y que habían hecho no sé qué mil cosas, pero en ningún momento hablaron de experiencias relevantes para que uno se enamore de por qué ellos son los mejores para hacer eso que ellos están vendiendo. En este caso era una empresa de seguros basada en tecnología. Entonces, los tipos son unos expertos, más de 15 años cada uno en entonces, imagínese esa empresa que me presenta un montón de hojas de vida, ¿no? Me estudié en la universidad A, en la B, en la C, hice tal maestría, y nunca hablaron de lo más relevante para el proyecto que están vendiendo, que es el tema, su experiencia en el tema de aseguradoras. Y resulta que los tipos, entre todos, tenían más de 40 años de experiencia en el mundo de las aseguradoras, habían creado empresas basadas en eso. Entonces, es muy importante mapear los equipos, pero poner la información relevante. Entonces, por ejemplo, acá muestro unos ejemplos en donde, por ejemplo, acá está el CEO, co-founder, y qué es lo relevante para esta empresa, que el tipo de Sex Oracle, porque esa empresa está trabajando en CRMs. Entonces, claro, ya sabemos que el tipo trabaja en Oracle, que es el CEO, definitivamente sabe de lo que estamos hablando. O, por ejemplo, estos dos personajes que fueron parte de la empresa Cloud Elements, y esta empresa pues trabaja un tema de cloud computing. Entonces, relevantísimo o sea, muy importante mostrar que están ellos dos y que ellos trabajaron en esta empresa porque eso le da fortaleza al equipo porque ya sabemos que ellos ya fueron capaces de trabajar un tema de Cloud Elements. Por ejemplo, cuando yo estuve en una de estas presentaciones, o sea, yo trabajé en Frubana, en el pitch de Frubana en alguna de sus series de inversión salía una foto de Luis Carlos Mira y ahí no salía ni de dónde había estudiado, ni solo salía un logo de Coca-Cola y salía el nombre de mi posición, que era gerente de ventas. Entonces el inversionista dice, ah, se trajeron un tipo de Coca-Cola para el área de ventas. Claro, el tipo sabe hacer las cosas, entonces eso da tranquilidad y eso fortalece la historia que se está contando sobre el equipo de trabajo, que es súper relevante, es muy importante, porque sobre todo en estos estadios tempranos de este tipo de empresas, lo más importante es el equipo. Más que la idea es el equipo de trabajo y qué es capaz de hacer. 11. ¿De cuánto es la inversión? Yo estoy vendiendo mi empresa y me ha tocado empresas en donde se echan todo el cuento y ya se acaba la reunión y me toca decirle, oiga, pues bueno, ¿y cuánto está pidiendo? ¿Cuál es la inversión que quiere que nosotros pongamos? No la ponen. Y es súper importante no perder esto de vista de cuánto es la inversión y sobre qué valoración estamos hablando para su empresa. Y el último de los consejos, de los conceptos que quería traer acá y que complementa todo esto es qué es lo que va a hacer con esa inversión. O sea, también está bueno que obviamente que tengan muy claro
cuál es el tamaño de la inversión que quieren que uno haga, pero también es muy importante explicar el por qué, cuánto para contratar, cuánto para crecer las ventas, cuánto para abrir el próximo país, en qué se va a gastar la plata. Entonces, esto es típicamente como vemos esta parte. Entonces nos dicen, mire, en sales y en marketing el 40%, para R&D, en desarrollo e investigación de producto un 25%, para operaciones un 20% y para otros un 15%. Entonces ya muy claro uno dice, tipo quiere $1.000.000, en este caso quería 4, 5, 9, $2 millones. Entonces esto está levantando $2 millones y quiere invertir el 40% en ventas y en mercadeo, el 25% en desarrollo e investigación de producto, el 20% en operaciones y el 15% en otras cosas pues, que tiene como necesidad. Entonces, muy claro tener esto y presentárselo a los inversionistas para saber en qué se van a gastar la plata. Los inversionistas no van a dar un cheque en blanco y le va a decir, no, fresco, usted necesita $1.000.000, hágale $500.000, $100.000, $25.000, dependiendo de la ronda. Siempre se va a pedir el detalle de en qué se lo va a gastar. El inversionista quiere entender esto. Y pues ese era un poco lo que les quería traer hoy con respecto a esas recomendaciones en ese pitch, en ese documento, en donde estas informaciones son relevantes porque son las que utilizan los inversionistas para la decisión de si invierte en tu negocio o no.